Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a otra edición de Invertir en Dólares. ¿Qué tal? Te pido que si te interesa y te gusta este contenido, te suscribas a nuestro canal de YouTube, nos des like en el video y abajo en la descripción vas a encontrar un link para que te ayudemos con tus inversiones. Hoy tenemos de invitado a Daniel Artana, que fue profesor mío en la Universidad de San Andrés hace muchos años. Estaba haciendo memoria, si no me equivoco, fue en el año 96. Eh, bueno, y, y hoy para mí es un gran gusto tenerlo acá como invitado. Y por supuesto vamos a estar hablando de actualidad económica de Argentina y por supuesto perspectivas. Así que bueno, Daniel, gracias por haber acercadote y por haber venido. No, es un gusto para mí, Miguel. Gracias por invitarme. Bueno, tengo la primera pregunta que es la más general, si querés, y es, ¿cómo evaluás vos la situación macro de Argentina, ¿no? En términos generales, ¿no es cierto? Es bastante amplia, ¿no? Pero si tuvieras que hacer una síntesis. Bueno, yo diría que teniendo en cuenta el punto de partida, que era una situación extremadamente delicada, los logros que ha hecho el gobierno en materia macro han sido muy importantes, ¿no? El hecho de que hayan pasado de un déficit fiscal primario de, digamos, 3 puntos del PBI a uno de alrededor de 1,5 es, en un periodo tan corto, es muy importante. Eso se ha hecho básicamente con una reducción muy importante del gasto y Argentina tenía un exceso de gasto, así que más allá de la discusión de si esto al principio fue licuación y vamos pasando más a una cuestión de motosierra, parte de los problemas de Argentina tenían que ver con el déficit fiscal, que no tenía financiamiento genuino y con un nivel de participación del Estado en la economía muy alto. Yo creo que también lo que se ha logrado en materia de reducción de la inflación ha sido muy importante, más allá de que la tasa sigue siendo muy alta, pero ha habido una caída en un plazo relativamente corto, como ocurre con los planes de estabilización en su momento, bueno, con un tipo de cambio fijo o tipo de cambio con deslizamientos. Eso se estaba agotando y el gobierno tenía que pasar a un esquema diferente, tenía que ir a una negociación con el fondo tarde o temprano, porque había a partir del año 26 vencimientos muy importantes con el fondo. Bueno, y eso se logró y pasamos a un esquema de flotación dentro de bandas que se hizo sin un gran trauma. De hecho, desde que salimos del esquema del CROL, el tipo de cambio se ha depreciado como 10%, porque estamos toda esta discusión de si hay atraso cambiario o no hay atraso cambiario, y el tipo de cambio se ha depreciado 10% y no ha pasado gran cosa. Es decir, como que el programa está funcionando. Ahora hay cosas que por hacer y sí, un montón, porque el gobierno aparentemente no le ha dado, no va a cumplir con la meta de acumulación de reservas. Yo creo que Argentina necesita acumular reservas netas a pesar de que flote. Eso genera una vulnerabilidad y obviamente hay alguna discusión respecto de la evolución de las cuentas externas, que en definitiva es, bueno, en un esquema como este, las cuentas externas al final van a ser lo que el financiamiento permita que sean, pero si el financiamiento es escaso, el riesgo es que se te caiga el nivel de actividad. Entonces, yo diría, hay cuestiones para mirar. Y después está la cuestión de más largo plazo de cómo pasás de una recuperación que cuando ordenaste la macro naturalmente se iba a dar, a un proceso de crecimiento sostenido que la Argentina tiene dentro de las asignaturas pendientes, ¿no? Porque este es un país que no crece desde el año 2010-2011. Ahora, vos tocaste el tema este de el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y si hay o no este famoso atraso cambiario, que por supuesto en una situación donde vos ya no tenés cepo, me parece que la discusión la termina marcando al mercado. Yo soy de los que creen que las restricciones que están en las normas, esta de que por ejemplo las empresas no pueden comprar dólares o que los exportadores están forzados a liquidar, en la práctica no son operativas porque la brecha es tan chica que ¿qué restricción realmente enfrenta una empresa? Si quiere comprar dólares, compra en el MEP o en el contado con liquidación y que si eso le impide acceder al MULC, ¿cuál es el problema? Si la diferencia no es material. ¿Es así? ¿Interpretás vos también que directamente estás en una situación donde a los efectos prácticos no hay cepo de ninguna índole o te quedan dudas de eso?
Me queda alguna duda, porque en realidad el gobierno expresa alguna duda, porque si fuera como vos decís, ¿por qué no levantaron las restricciones por completo para las empresas de acá para adelante? Porque yo entiendo que si todavía te queda la restricción cruzada, yo entiendo que son menores, porque es cierto que al haber eliminado el cepo para personas, las personas son las que te arbitran y evitan casi una brecha importante, pero puede haber una brecha residual. Yo creo que igual, independientemente de que yo creo en las señales que mandan los mercados, lo que uno tiene que mirar también es que vos podés tener periodos donde se te genera un equilibrio de mercado en un nivel que no es sostenible en el largo plazo. Y eso, a ver, te pasa con los países que son ricos en recursos naturales y que para tratar de prevenir eso hacen fondos de estabilización. Es decir, ¿por qué? Porque si bien es cierto que si hoy el tipo de cambio se aprecia y va a 1000, y mañana te faltan las divisas y el equilibrio se da a 1400. Bueno, primero hay que ver si el gobierno no tiene un temor a flotar, como hizo popular Guillermo Calvo en ese famoso artículo del Fear of Floating. Eh, Suponete que eso te ocurre en un periodo demasiado corto. Bueno, algún pass-through a la inflación vas a tener. ¿Se lo banca o no se lo banca el gobierno? Eso no lo sabemos. En general, los gobiernos son bastante renuentes a aceptar en la región una depreciación importante, ¿no? En un plazo corto. Pero además de eso, tenés el tema real, que la oferta de exportables, para ponerlo de alguna manera, no es perfectamente elástica, no es muy elástica al precio. ¿Qué quiero decir con esto? Vos tenés hoy sí una respuesta rápida por ahí del silo bolsa que antes no existía. Pero si vos tenés que mirar la respuesta a largo plazo de cualquier oferta exportable, si vos perdés oportunidades, a ver, poner una multinacional, tiene que decidir dónde va a instalar una fábrica en la región. Y por una razón de costos en dólares, decía en la Argentina no la pongo en Brasil. Mañana cambia esa situación y Argentina es más barata que Brasil en dólares, pero la fábrica ya la hicieron allá, no viene acá. O sea, vos tenés alguna de esas cuestiones que yo creo que llevan a los países a tratar de moderar los ciclos. Eso obviamente es intervenir. Bueno, si vos estás en realidad tratando de evitar la volatilidad, yo diría que es una intervención sana. Ahora, lo que pasa es que después los gobiernos se tientan y tratan de ir en contra de la corriente, ¿no? Pero otra vez, la lógica del fondo noruego, la lógica del fondo del cobre en Chile, también hay una lógica de evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio real y una depreciación excesiva del tipo de cambio real. Excesiva, yo sé que es ponerlo entre comillas, pero yo también creo en el mercado, pero digo, por algo los países lo hacen y tratan de que o sea, no tenés que ir en contra de la tendencia a largo plazo, pero sí bajar un poco la volatilidad de corto. Y yo he visto, a mí me tocaba hacer consultoría en Trinidad y Tobago, donde discutían en ese momento si hacían un fondo o no, y vos veías que la volatilidad del tipo de cambio real le hacía pelota a la oferta de transable cuando se apreciaba, y después no le reaccionaba cuando se caía el precio del gas. Entonces estaban estudiando hacer un fondo a la Noruega, que para eso fuimos nosotros a trabajar ahí, te estoy hablando hace bastante años, como una década, ¿no? Entonces esta discusión es una discusión válida. O sea, yo creo en los mercados, pero a veces se te generan equilibrios que si en otro lado, en el mercado de los tomates, te pasa que por una razón X se te cayó el precio del tomate, bueno, reaccionará a la oferta y no tiene una trascendencia macro. El tipo de cambio tiene una trascendencia macro. Entonces yo creo que hay que mirarlo un poco más. Entonces vos decís que puede haber un equilibrio, entre comillas, inconveniente o que puede ser inconveniente In- para una determinada parte de sectores de la... que lo que te puede generar es que vos te apreciás, Sí, la oferta de exportables o de transables se te contrae y después te depreciás y la reacción de la oferta no está, entonces vos te pasás en un overshooting del otro lado porque no tenés la oferta, porque te reaccionó más despacio. No son sectores que te ajustan automáticamente, no tenés que hoy si me sobran dólares, se me aprecia el tipo de cambio, entonces se te nivela y después cuando te faltan porque se te cayeron los precios por lo que fuera, la reacción de la oferta es pero instantánea. en un ejemplo concreto, ¿no? Ahora imagínate estás con con el peso apreciado, vamos a decir que con una apreciación que a determinadas industrias no la favorece. Sí. Entonces lo que termina pasando es generás menos oferta de exportables, lo que estás diciendo. No, pero espera un poquito. Yo Sí, digo, si la Argentina hoy, vos tuviste, que eso lo vas a tener, si vos tenés un boom de exportaciones en energía, minería, en el agro, sí. que por ahí te suben las exportaciones al doble de lo que soy, vamos a hacer no al 50% como dice el gobierno, vamos al doble, vamos a hacerla bien fuerte para que sea más claro. Y la Argentina va a ser un país caro en dólares.
Y el resto de transables se lo tendrá que aguantar y habrá algunos que tendrán que desaparecer. Lo que yo estoy diciendo no es eso. Si la Argentina tiene que ser cara en dólares, será. Lo que vos tratás de evitar en esto, en países que son ricos en commodities, es que la fluctuación en el precio de los commodities, los shocks climáticos, no te generen un impacto en el tipo de cambio que te daña o te alienta la oferta de los otros transables, te mete ruido y eso después no es fácil de recuperar, porque no es maleable esto. Vos tenés decisiones de inversión discretas, no es una cuestión que es un continuo, donde si me sube el tipo de cambio paso de 100 a 105 de oferta de dólares y si me baja bajo a 104, después voy a 106. No, tengo cosas que son discretas. En el resto de transacciones, después se tendrán que fundir, se tendrán que fundir. Perdón, y además el segundo elemento que todavía no estás ahí. Entonces, en alguna medida, como estamos gastando a cuenta. ¿No? Porque, otra vez, yo creo que hay una lógica en tener fondos como los fondos del cobre y el fondo del petróleo en Noruega. Esos fondos tratan, entre otras cuestiones, de no gastarte recursos transitorios y además tratan de que no generes una apreciación demasiado brusca en el tipo de cambio. Ahora, si se tiene que apreciar, se apreciará. Está Lo bien. que vos tratás de hacer es bajar la volatilidad. Ok, pero eso todo es una proyección de lo que puede pasar en el futuro Sí, con lo que pueda pasar con los precios de los commodities. Hoy, por ahora, como vos dijiste, de que salimos del cepo, estás prácticamente en el mismo lugar. no, te depreciaste 10%, ¿no? Ok, Además te voy a decir otra cosa. sí, Eso ocurrió no cumpliendo con una cosa que dice el programa con el fondo, que puede decir que esté bien, esté mal, puede decir eso, pero que Argentina tenía que acumular reservas y tenía que comprar reservas dentro de la banda. Después el gobierno salió con que no compra si no está en el piso, pero el programa dice claramente que tenés que comprar reservas dentro de la banda, porque tenés una meta de reserva que la tenés que satisfacer de alguna manera. La podés satisfacer con deuda por arriba de 1.500 millones, los primeros 1.500 te mueven la meta, a partir de ahí la podés satisfacer con deuda, pero no parece que eso sea lo mejor. Es decir, yo creo eh, que es sano mejorar la posición de reserva, en parte por lo que decíamos antes, porque los países, excepto los países desarrollados, donde, a ver, si el tipo de cambio pasó, a ver, estamos hablando de depreciaciones de por ahí 10%, ¿no? Pero pasaste de un tipo de cambio del dólar contra el euro, de uno casi 1,20 a uno casi 1, después te volviste a uno. Bueno, son fluctuaciones importantes. No movió mucho el amperímetro, más allá de que hay países desarrollados que también por ahí deciden intervenir. Pero en la región no hacen eso los países de la región. Países que flotan están sentados arriba de un montón de reservas. ¿Por qué nosotros queremos ser distintos? Es decir, yo o no sea, creo que estén tan equivocados ni los peruanos, ni los brasileños, ni los uruguayos, ni los chilenos. está bien, Son todos países que tienen economías bimonetarias, unos más que otros, y deciden tener un colchón. Entre otras razones porque vos podés también tener. pero el colchón justamente son las reservas Son las estas reservas que que tendrías Argentina tiene negativas. Si sacás el fondo, son negativas, ¿no? Porque el fondo, supuestamente, si vos lo pensás en la lógica del fondo, te adelantaron la plata, vos en algún momento se la tenés que devolver. Por eso vos no las podés usar en el techo de la banda, pero supuestamente no las podés usar en el medio de la banda. ¿Ok? Entonces, y después tienes otra cuestión, si querés otro argumento para tener reservas, que vos podés tener cortes de financiamiento, que ocurren, aún en países que tienen finanzas muy sólidas y riesgo país muy bajo, a veces se te corta el financiamiento. Bueno, los tipos deciden tener un colchoncito ahí, que lo podrían tener en el Tesoro, lo podrían tener en el Banco Central o en ambos lados. Los que tienen fondos de commodities como Chile lo tienen en el Tesoro, si vos querés, donde tienen un montón de plata estacionada y que le invierten en el exterior justamente para evitar que se les atrase el tipo de cambio. Pero la lógica de esos fondos no es que lo usás domésticamente, la lógica del fondo es que vos agarrás la plata y la pones afuera, justamente porque querés evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio. Otra vez, excesiva entre comillas, ¿no? Ahora, uno también podría pensar lo siguiente, ¿no? Que esta apreciación o revaluación del peso es porque se mezcla de alguna manera la política monetaria que busca contener la inflación y que también tiene una consecuencia cambiaria, ¿no? Este Sí. apretón de no emisión que termina haciendo de alguna manera una escasez relativa de peso contra dólares. ¿Y cómo se mezcla ahí esta política monetaria que busca absorber Pero ahí dramáticamente o vamos a atacar fuertemente la inflación, pero que tenés un efecto cambiario, ¿no es una cierto? cuestión es que vos me digas, yo hago una política monetaria dura, esa política monetaria dura me aprecia el tipo de cambio, debería ocurrir eso, eso es lo que debería ocurrir. Ahora, la pregunta es si eso te cierra desde el punto de vista de la
de la cuenta del sector real de la economía, ¿no? Que es la discusión que hacíamos antes. Porque, a ver, si no te cierra, ¿qué es lo que va a pasar? Suponete que vos te ¿Qué sería, apreciás. qué Bueno, sería que te cerrar? cierre, que. A ver, pues, te lo voy a tratar de contar así. Vos te apreciás un montón. Te da un tipo. Ahora, mañana la economía, porque se te cayó el precio de la soja, porque tuviste una sequía, porque se te cayó el precio del petróleo, que de hecho se cayó, por lo que fuere, te pide un tipo de cambio real más alto. Bueno, eh, vos tenés dos posibilidades de hacer eso, ¿no? ¿Cierto? Vos podés hacerlo, que eso es una ventaja respecto a la convertibilidad. Lo podés hacer depreciando el tipo de cambio. En la Argentina eso te va a meter algún ruido. Suponete que el salto fuera importante para que el ejercicio tenga sentido, te va a meter algún ruido. O podés hacerlo con deflación de precios. Deflación de precios es inconveniente porque los precios, vos tenés rigideces en el corto plazo. Ya lo probamos con la convertibilidad. Yo creo que hoy tenés una ventaja respecto del esquema de convertibilidad. Primero, que todavía que tenés una banda cambiaria lo suficientemente amplia que te da ese colchón para hacerlo con tipo de cambio. Ahora, los verdaderos test de los flotadores no se dan cuando se aprecia el tipo de cambio. El verdadero test para un flotador se da si te bancas una depreciación, porque te lo pidió la economía de 20 o 30% nominal. En un periodo corto, hay que reconocerle al gobierno que se ha bancado 10. Así que vamos por el buen camino, porque eso es flotar. Flotar no es me va para abajo. Flotar es, el verdadero test es si tengo que pasar ahora a 1400, ¿te lo bancás? Si te lo bancas, está todo bien. No tengo más problema. Normalmente los gobiernos tienen temor a flotar. ¿Viste? Por algo Calvo se hizo famoso con ese artículo, ¿no? Porque algún pass-through tenés, porque el pass-through no es cero, entonces te mete ruido con la inflación, te mete ruido en términos de expectativa, y todo eso te puede complicar. Entonces los gobiernos intervienen. Entonces, si vos vas a intervenir, que podés intervenir, porque flotar es flotar de verdad. No me hagas trampa interviniéndome en lo futuro. Flotar es, miro lo que hace el mercado, no intervengo ni en el spot ni en el futuro. Y me manejo con tasa. Entonces vos podés decir, hay países que cuando tienen crisis de confianza, yo siempre me acuerdo en la crisis de confianza que tienen los suecos a principios de los 90, el Banco Central tenía una corrida y decidió ir por tasa de interés, puso la tasa overnight en 500%. En un país como Suecia te voy a decir que es un numerito, ¿no? Bueno, la política se lo bancó. Acá en la Argentina, ¿viste? No estoy tan seguro. Ahora tenemos un presidente que es distinto, que entiende economía, ¿viste? Por ahí. Pero el verdadero test es no me hagas trampa interviniéndome en futuro. No intervengo en el spot, pero te pongo futuro. Algo de futuro han estado interviniendo, así que te diría, poquito, tampoco es que me preocupe mucho, ¿no? Ahora, esta historieta que se viene armando con la cuenta turismo, Sí. eh, a mí me da la impresión de que tiene un tinte un poco, no sé si dirigista o decir qué es en dónde debería o no gastar la gente. ¿Qué lectura tenés de eso? ¿Debería importar, no debería importar? ¿Son las reglas del juego al A final? ver, a mí la verdad que la gente haga veraneo no tenga ganas, creo que es lo lógico. Y dentro de tu cuenta estará que si vos tenés un desbalance en turismo, bueno, los dólares de algún lado tendrán que salir y por lo tanto tendrás esa demanda en el mercado de cambios y todo lo demás igual te llevará a un tipo de cambio un poco más alto. ¿Ok? Vos después podés plantearte, pero esa es la misma discusión real anterior, si este tipo de cambio te genera un problema en lo que nosotros exportamos de turismo, que es un montón, que es cuando vienen los tipos a hacer turismo acá. Bueno, algún efecto tendrá. Es lo mismo que te pasa, a ver, en las zonas de frontera no es lo mismo que tengas un tipo de cambio a valor de hoy de 1.200 que lo tengas de 2.000. Se te da vuelta un poquito eso, pero eso son parte de las consecuencias que te pasan cuando vos tenés un equilibrio en el mercado cambiario que el resto de los transables, porque liderado por sectores de recursos naturales. Otra vez, si eso es lo que está y eso es sostenible en el largo plazo, y el resto tendrá que adaptarse. ¿Viste? Entonces yo no le pongo mucho ruido al turismo, más allá de que, ¿para qué? Yo creo que los macroeconomistas miran lo que pasa, porque miran lo que pasa en la cuenta corriente. Otra vez, la cuenta corriente, mira los datos del balance cambiario del Banco Central, son los de abril. Cuando salgan los de mayo, estuvo equilibrado, no tuviste una disrupción macroeconómica. Lo que estás mirando es la tendencia. Porque otra vez, la lógica que está detrás de preocuparte, la que yo te decía hace un rato, la oferta de exportable no es plastilina. Entonces, no es que mañana
la situación me pide un tipo de cambio mucho más alto, no vas a tener. Entonces, ¿qué pasa? Si el gobierno no se banca la depreciación, empieza a poner reserva. Entonces ahí ya me estás jugando, haciendo trampa al solitario. ¿Viste? Porque flotar es flotar. Si vamos a razonar como flotadores, no me vengas a intervenir después. Entonces, es otra vez lo que te dije antes. Si Pero vos, vos, el verdadero test de la flotación es el día que se te vas para arriba, no cuando se te aprecia. pero está bien, pero hasta ahora no le está pasando No, eso. no, por eso te digo, Por yo te eso, voy a decir, el gobierno, porque en el medio de todo esto, cuando me hablan de tipo de cambio, yo digo, bueno, pero fijémonos, estaba 1078 el 11 de abril y hoy está 1200. ok. Y bueno, te podrán decir, bueno, intervinieron un poquito en futuro, bueno, intervinieron un poquito en futuro, aparentemente. No me parece que lo han estado presionando. ¿Ok? Si vos, como yo creo en las señales de precios, si no me las interfiere mucho el gobierno, es donde tiene que estar. La pregunta es válida del tipo que se preocupa y te dice, mira, yo puedo tener que esto lleve a, ¿qué va a pasar? Suponete que te explota la demanda de turismo, te sigue creciendo, todavía no estamos en los niveles del 2017, sigue, se multiplica mucho más y te mete, qué sé yo, 1000 palos más por mes. Bueno, fantástico. ¿Eso cuánto te lleva? No es un día, tampoco que te va a mover el amperímetro tanto. Pero a eso metele que tenés alguna noticia negativa en exportaciones. Bueno, se te cae más el precio del petróleo, que ya nos costó 2000 palos de exportaciones lo que cayó. Si te pasa algo, bueno, se deprecia. Bueno, habrá un nivel de tipo de cambio al cual está. Y para los que no creen, yo lo he dicho varias veces públicamente, los dólares siempre aparecen. Si la economía no puede gastar lo que alguien no te generó, o sea, no puedo salir a comprar dólares, si el mercado pone los ofertaron no me lo dan. Bueno, la forma es que yo voy a bajar mi demanda. ¿Cómo le baja con una recesión? Entonces, si no te da, porque el precio no te cerró, ajustarán las cantidades y el mercado de cambio va a estar equilibrado a un determinado nivel de tipo de cambio, seguramente más alto que el actual, y con un nivel, hay una combinación de nivel de tipo de cambio más depreciado que el actual y menor nivel de actividad que te va a equilibrar las cuentas externas. Y yo he escrito también algo que me parece, porque lo escribí yo, porque es una obviedad, que lo están diciendo también miembros destacados del equipo económico, que si vos tenés resuelto acá, el gran culpable de los déficits externos ha sido el desequilibrio entre ahorro e inversión público. Eso lo tenés bastante cerrado. Entonces no te podés ir en una cuenta corriente deficitaria de 3 puntos del PBI, como he visto algunos que proyectan alegremente, salvo que el gobierno vuelva a las andadas, que con este gobierno no va a pasar. Entonces vos tenés una cosa macroeconómica que te amarra las cuentas externas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que no te dice eso, ¿dónde termina el nivel de actividad? Entonces, otro test para el gobierno. Suponete que te vienen noticias malas. ¿Te bancás que la economía recesione? Bueno, a veces no tenés opción. ¿Me entendés? Siempre la economía encuentra un equilibrio. No es que esto de los desequilibrios, ¿viste? Me parece que no es lo relevante, digamos. Déjame llevarte al plano fiscal, que es en buena medida un poco tu expertise, entiendo, ¿no? Em, Todo lo que es motosierra que tiene que ver con nación, mayormente creo que está hecho, o el grueso. Y ahora te queda todo lo que podría ser el ajuste de municipios y de provincias. Ujú. ¿Y cuán implementable es realmente? Porque vos para poder lograrlo en provincias tenés que tener gobernadores propios o por lo menos alineados con la idea de reducir gasto. Yo, porque estoy pensando en el objetivo este del Pacto de Mayo de gasto público sobre PBI en la zona del 25%, y vos me corregirás, pero hoy estamos más en 35%. Sí. ¿Y cómo imaginás vos el sendero ese para llegar a ese 25%, si es que se puede llegar? Porque de alguna manera también todo lo que vemos, o no todo, pero una parte grande de lo que vemos caro en la economía argentina tiene que ver también con el nivel de gasto público que seguís teniendo alto, ¿no? Pero espera un poquito primero. Primero, el gobierno ha hecho reformas muy importantes, pero todavía le faltan algunas a nivel nacional. Vos tenés, más allá de que están trabajando, todo el tema de empresas públicas, que te queda por avanzar. Tenés muchas empresas que tienen autorización para vender que todavía no han avanzado y te queda el resto que habrá que discutir con el Congreso, qué es lo que vas a hacer. Es cierto que han mejorado notablemente las cuentas, el déficit de las empresas públicas, pero vos has tenido una estatización, que ahí está toda la discusión también después de las macanas que se mandó, ocurrieron post-crisis, porque esto no solo el kirchnerismo, también fue el dualdismo, que generaron infinidad de juicios en el CIADI. No es tan fácil vender empresa como fue en los 90. O arrastrás
incumplimientos crónicos de Argentina en un país que te manotea el capital hundido. Entonces habrá gente que dirá, hundo plata acá, porque en infraestructura tenés que hundir un montón. Pero tenés el tema ese y después tenés el tema previsional. O sea, Argentina tiene, qué sé yo, como 200 y pico regímenes especiales a nivel nacional. ¿Qué defino yo como un régimen especial? Un régimen por el cual aportás menos años que en el régimen general, te jubilás a edad más temprana o tenés Sí, una tasa de reemplazo más alta. Las reformas previsionales son hoy ineludibles. Acaba de hacer un aumento de la edad muy importante, creo que Dinamarca o Suecia esta semana. Es una discusión extremadamente impopular. Entonces es un tema que, digo, hay cosas, además de lo tributario que habla todo el mundo, hay cosas por el lado del gasto y además tenés que continuar, porque vos fíjate, el gobierno ha hecho una cosa que ha venido bajando, por ejemplo, la cantidad de empleados públicos todos los meses un poquito y ha acumulado un montón, pero todavía te queda camino respecto de lo que ellos mismos dijeron que parecía un número razonable. Ahora, yendo a tu pregunta, tenés lo que en términos de importancia del gasto, lo que en la nación es jubilaciones, en las provincias es masa salarial. ¿Qué sabemos? Que así como en la nación sobraban un montón de empleados públicos, en las provincias y municipios es grotesco el exceso de empleo público que hay. Eso ha sido así, para ponerlo en términos, en la nación tenías al gobierno nacional kirchnerista regalando 3 puntos del PBI en subsidios y regalando 3 puntos del PBI en moratorias previsionales, en las provincias y municipios los tenías nombrando empleados públicos a lo loco. La nación también nombró, pero en términos de plata, esto es otro 3 puntos del PBI o algo así. Entonces también ahí hace falta una motosierra, porque ¿cómo resolvieron esto? Bajaron los salarios en términos reales en el sector público. Pero eso no es la solución de largo plazo. La solución de largo plazo es tener gente que lo que va a hacer te relativamente paga, como sería un sueldo de mercado, pero que no te sobren 2 por 1, para ponerlo de alguna manera. Entonces ahí está el foco. Y después, en una cosa que está trabajando uno de mis colegas en Fiel, es impresionante la cantidad de empresas públicas que hay en las provincias. Mucho más que en la nación. Tenés como, no sé, no me acuerdo el número, como 300, 400. O sea, ahí también tenés toda una agenda estructural. Porque han hecho cuanta macana se puede hacer. A nivel de municipio, si querés, es más un tema simplificando de empleo público. Después tenés también en provincias y algo en municipios, mucho subsidio al sector privado. También tenés asistencia a la gente de menores recursos. Ahí hay superposiciones con las cosas que hace la nación. Hay que ver ahí cómo termina esta cuestión. Pero hay una agenda estructural en las provincias que cómo lo lográs, bueno, yo creo que ahí primero tenés un efecto de demostración, después tenés el efecto de disciplina, que si no hay recursos tampoco te están obligados a ajustar, y después tenés la propia presión que le vaya haciendo el sector privado para tener provincias que sean más competitivas, digamos. Porque uno de los problemas que ha habido, a ver, si el argentino hubiera hecho el exceso, te voy a decir una barbaridad por los números, ¿no? Pero sí, a mí me ha tocado ir a muchos países en la región a hacer consultorios. Yo ves países como Dominicana, que tienen un gasto público bajo, pero gastan un montón en infraestructura comparado con otros. Entonces, dentro de lo que es República Dominicana, la infraestructura está más o menos bien. Más o menos, ¿no? Hablando. Acá se patinó la guita en gasto corriente. La inversión pública en la Argentina, con el kirchnerismo, con todas las empresas estatizadas que hicieron, era relativamente baja, computando el consolidado nación, provincia, municipio. Entonces, ¿qué pasa? Porque vos la inversión pública, primero, podés privatizarla más fácil. Segundo, salvo que sean proyectos muy horribles, te da algo al sector privado en términos de, a nosotros como familia, andamos por una calle que no está toda poseada, nosotros como empresa andamos por una ruta donde el pobre camionero no se juega la vida con los 314 pozos que hay, para tomar un ejemplo. Bueno, acá no, es puro gasto corriente. Entonces, y después la inversión pública, cuando la tenés que cortar, es más fácil de cortar. Porque en el gasto corriente tengo derechos adquiridos. La inversión pública se terminó el contrato que tenías con el tipo, lo cortás y punto. Entonces, hicieron un desastre fiscal con el populismo. ¿Me entendés? Y eso te ha dejado con un déficit de infraestructura fenomenal que otra vez no lo puede resolver todo el sector privado. Ese es otro tema también. Vos tenés las PPP. A ver, vos el sector privado puede participar donde vos le podés cobrar al usuario. El campeón de la PPP en la región, que es Chile, gasta 3,5 puntos del PBI de inversión pública. Porque muchos lo hacen, acá también la inversión la hacen privado, pero muchos la tiene que financiar el Estado porque no le podés cobrar el cargo al usuario. Si querés otra vez la ruta, en una ruta podés cobrar peaje, en la esquina donde estamos parados ahora,
No, hay países que te cobran un canon para financiar por entrada, ¿viste? Podés hacer algunas cosas, pero no es tan fácil. Entonces, ahí hay toda una agenda estructural que en un país federal está ese problema. Ese problema tiene otras ventajas, ¿no? Que es que vos necesitas una coordinación. Lo mismo te pasa con la reforma. Brasil acaba de hacer la reforma de ingresos brutos de ellos. Y lo han hecho con una sobretasa en el IVA nacional. ¿Qué problema tenían? El mismo problema que tenemos acá, que tenés provincias que ganan y provincias que pierden. Entonces el Estado Nacional compensa la diferencia. Acá, como no tenemos plata, va a estar más difícil. Entonces también te condiciona, ¿viste? Vos a veces necesitas el Estado Nacional coordinándolo. ¿Cómo los coordinas? Con zanahoria y garrote. Esa es la forma de coordinar. Entonces, si vos, yo te puedo dar determinadas cosas que a vos te sirven como provincia, pero vos me tenés que dar toda esta agenda de reformas estructurales, esa es la zanahoria y el garrote. Si no tenés plata, las zanahorias están difíciles. ¿Me entendés? Y los garrotes también, porque el garrote a veces es cortarte la plata. Porque las transferencias a provincia han caído un montón, pero todavía quedan un poquito. ¿Sí? Y bueno, siempre algún uso político de eso uno debe suponer que hay. ¿Ok? Ok, ok. Ahora, me pongo a pensar también em, en una mezcla de dos cosas que tengo acá en la cabeza, ¿no? Lo que es la demanda de dinero y la asociación que estás teniendo hoy con una tasa de interés real que es positiva, pero ligeramente positiva, o casi que no sé si ahora se está acercando un poco a cero. Eh, ¿qué debería terminar pasando? Porque las tasas de interés, no quiero mezclar demasiados temas, no quiero sacar por un segundo la diferencia entre el spread de los bancos, de a cuánto te prestan y cuánto te pagan. Está mirando la pasiva. Claro, claro, yo estoy diciendo, te pagan en la zona del 30% y la inflación proyectada, ponele que esté un poquitín por debajo de ahí, Ok. algo tenés de tasa de interés real positiva. ¿Y cómo se compagina eso con esta idea de que el gobierno también está haciendo un apretón monetario que entiendo yo hoy, la cantidad de dinero en relación al PBI es bastante más baja que el promedio, creo que está en la mitad de lo que es el promedio histórico. Mucho más bajo que la historia. Esa fue la desmonetización del 23 y primera parte del 24. Yo te diría ahí varias cuestiones. Una que no me quiero olvidar porque a mí me preocupa es que volviendo un poquito a la macro y a la cuestión fiscal relacionada, hay dos cosas que a mí me preocupan en términos de señales de precio. ¿Viste? Como vos estudiaste en Chicago, ¿no? Yo Ujú. estoy en UCLA, somos todos muy ortodoxos y yo miro mucho los precios siempre en la economía. Y hay dos precios que no me gustan del sector público. Uno es obvio, es el riesgo país, que está relativamente alto. Creo que puede bajar, pero está relativamente alto. Hoy por hoy algo nos dice, y tenemos que tenerlo en cuenta, pero otro es que la curva de SER está pagando alrededor de 10 puntos arriba de inflación. Y esa es una tasa extravagante para un gobierno que tiene los números fiscales que tiene Argentina. Entonces es una cosa para mirar, porque después tenemos todo el arbitraje entre bonos. Pero hay algo, vos fíjate cuando el equipo económico hace cuentas de sostenibilidad de deuda, usan una tasa real de 5, bueno, hoy están en 10, no en 5. ¿No? Entonces, yo te diría que esa es una cosa para mirar, en términos del apetito que tiene el mercado por deuda pública argentina. Porque si eso, ¿qué me dice esa señal de precios? Lo que me dice esa señal de precios, que uno puede calificarla de un montón de cosas, es que tenés que hacer más superávit primario. Lo que me dice esa señal de precios es que el superávit primario, que ahí ha sido muy bueno el gobierno cuando dijo el fondo 1,3, arrancamos con el fondo, vamos a hacer 1,6. Pero la pregunta es si no tendrías que tener más. Vos fíjate que en el acuerdo con el fondo vas rápidamente a 2,5. Yo creo que se quedaron un poquito cortos. Tendrían que haber ido un poquito más. Porque otra vez, la señal de el rendimiento de los bonos públicos me está marcando que el mercado acepta los bonos argentinos con estas tasas de interés, y la que está implícita en el riesgo y la que está, que es bastante extravagante. Dicho esto, vamos a tu cuestión más de corto plazo. Disculpame que te pregunte ahí, esa tasa extravagante. Extravagante me refiero No, respecto no, de la sostenibilidad de la está deuda. bien, pero de alguna manera descree o tiene dudas acerca del sendero de la inflación, de alguna forma. Bueno, obviamente que la tasa puede estar reflejando porque vos tenés un arbitraje entre bonos, pero en definitiva, a mí la tasa de interés que me importa para el largo plazo es la tasa de interés real. Y el gobierno está emitiendo bonos ajustables por inflación. En la última licitación, si no recuerdo mal, pagaron 9,4 arriba de precios. Entonces, a mí, está bien, podrá ser que la tasa que baje la inflación, no me importa. De hecho, estás pagando 10 puntos arriba de la inflación.
Y eso es un número muy alto. ¿Ok? Entonces, creo que todos coincidimos, sobre todo para el esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno. ¿Ok? Ahora, volviendo a tu cuestión de corto plazo. A ver, el segundo comentario. El programa con el fondo, cuando vos mirás las proyecciones del fondo, que supongo que las acordaron con el gobierno, más allá y después cambiaron el tema de las reservas, decía, bueno, yo tengo esta remonetización de la economía que se va a dar. Y eso es más o menos equivalente a lo que, a lo que vas a mejorar las reservas netas. Que yo, para no entrar en discusión de la meta de ahora, digo, hagamos la cuenta como está puesta ahí el 2030. Argentina tiene que acumular 80.000 palos de reservas netas. ¿Qué es eso? Más o menos la variación de la base. Entonces, el programa lo que te dice es, y es un programa para mí bien diseñado, te dice, mira, vos vas a tener remonetización. Esa remonetización, usala para ir a lo que es la métrica en otros países que define el fondo, de este Arametric. Usala para Para acumular acumular reservas. stock y comprarte un seguro anticrisis. Y eso te va a ayudar a bajar el riesgo, supongo yo. Ahora, vos podrías decirme, mirá, en realidad eso fue demasiado exagerado, podías haber usado esto para bajar deuda. Que en hecho, cuando se armó todo este ruido con la transferencia de utilidades, mira, si la usaste para bajar deuda, aunque sean utilidades de mentirita, porque era por revalorización de títulos, no era que lo hiciste en la caja, sino fue por un tema patrimonial, bueno, lo usaste para cancelar deuda, tampoco es tan grave, ¿viste? Pero volviendo, esa nota al pie, volviendo al tema, ¿cómo está pensado el programa con el fondo? Bueno, vos después tenés un crecimiento en los depósitos proyectado, que lo usa razonable. Ese crecimiento en los depósitos no va nada para financiar al sector público. De hecho, los préstamos al sector público en términos reales caen. Básicamente eso es lo que financia la expansión de crédito al sector privado. Entonces vos lo mirás, es un programa bastante lógico, donde yo creo que vos podés, en un marco de superávit, vos podés decir, bueno, mira, en realidad, ¿sabes qué? No quiero acumular otras reservas. El incremento de la demanda de dinero lo voy a usar para, en parte, para cancelar deuda. También es una variante que vos tenés. No dejás arriba de la mesa el señoreaje. En realidad sería bastante tonto, porque esos son recursos gratis, ¿por qué los vas a perder? Todos los países lucran con el señoreaje. Los americanos más que otros, porque hay un montón de... Nosotros cuando tenemos dólar en el bolsillo le estamos financiando a la FED, gratis, ¿no? Pero los europeos también. Yo me acuerdo en el medio de la crisis bueno, la última, no sé, la crisis del 2009 creo que fue, cuando estaba Mario Draghi y él no, Mario Draghi no, no me acuerdo que estaba, pero William Buiter, que en ese momento estaba en Citi, que es un economista muy sofisticado y que mira mucho las cosas del sector público, hace la cuenta de si el Banco Central Europeo era solvente o no, a ese nivel de abstracción. Y obviamente es el valor presente del señoreaje, lo compara contra la base y dice, es solvente. El Banco Central Europeo puede salir a rescatar a los gobiernos hasta tanto, porque su hoja de balance le permite. Pero no dejaron arriba, o sea, si había una monetización a X, ¿por qué la vas a perder? Entonces así está pensado. En ese contexto, eso te cierra tasas de interés que son ligeramente positivas en términos reales para los depositantes, y después dependerá de la competencia entre bancos y no bancos, la tasa de interés para el... Pero yo creo que ahí tenés una lógica. A mí hoy la tasa de interés yo no la veo como un problema, la veo en un nivel relativamente razonable por lo que vos decís, digamos. Si yo me paro hoy forward looking, está más o menos cerrando con la inflación proyectada. Así que me parece que está en un nivel razonable. Después tenés toda la discusión de las tasas de interés de los créditos, que ahí dependen de otras cuestiones, ¿no? Y ahora, esto que te escuchaba decir, ¿no es cierto? De que esa remonetización de la economía te puede ayudar, o la remonetización proyectada es lo que te da justamente la acumulación de todas las reservas que tenés de alguna forma comprometidas con el fondo. En tu cabeza lo que quizá dirías es, ¿y por qué me até a remonetizar recién en el piso de la banda? ¿Y por qué no lo empiezo a hacer Bueno, es ahora? que el programa no decía eso. O sea, No, el no, está programa bien, te pero decía, de alguna bueno, es que, forma una crítica que estás diciendo es, por qué te pusiste la exigencia extra de remonetizar recién en el piso de la banda? obviamente, que no vas a remonetizar por varias razones. Primero porque vos, para irte al piso, el piso de la banda no te puedes ir un ratito. Para cumplir con la meta de reservas, vos tenés que estar 1.600 millones positivo en diciembre, porque la cuenta hagámosla para el año, ¿no? Tenés que comprar como 8.000 más o menos, o colocar deuda, ¿no? Suponete que dejás de lado la colocación de deuda. Si lo que quisieras hacer en el mercado tiene un impacto en el nivel de equilibrio, porque agregaste una demanda que hoy no está. Entonces,
Y yo creo que en la lógica del fondo, que piensa que el tipo de cambio argentino estaba atrasado, también estaba que vos evitabas ir al piso de la banda. El piso de la banda no es sostenible. Hoy puede ser sostenible, pero vos proyectalo. Si lo proyectás con la inflación que tiene medido el acuerdo con el fondo, que además es optimista, porque este año no se va a dar, tiene 23 y no se va a dar, el tipo de cambio del 2030 es 400, 500 mangos de hoy. A ver, ahí no vamos a estar discutiendo, dudando si hay atraso cambiario. Vamos a ser más caro que cuando el yen estaba a 90 yen por dólar. Una consecuencia en el sector real tiene eso. Porque nosotros podemos discutir ahora, cuando uno habla, estás mirando en el entorno de más o menos 10%, no una apreciación, porque el piso de la banda va a -1 más la inflación. Claro. Entonces, estás haciéndome un comentario que no es sostenible. Ahora, el gobierno ha hecho muchas cosas que después corrigió, y es lógico que ocurra. A ver, cuando hablaban de la base monetaria amplia, era el centro de la política monetaria. Firmaste el acuerdo con el fondo y desapareció. No tengo más mención a la base monetaria amplia. Entonces, bueno, así como dijeron, yo calculo que en algún momento, ¿viste?, podrán hacerle un fine-tuning a esa declaración. Y bienvenido sea, yo creo que tenés que tener ese pragmatismo. Porque a veces también, a ver, yo podía, imagínate, yo digo, a ver, el gobierno podía haber hecho, que yo lo escribí el otro día en una nota en La Nación, podía haber hecho el siguiente anuncio. Si estoy de la mitad de la banda para abajo, empiezo a comprar. Poquito, a medida que me voy acercando al piso, compro más. Y establezco licitaciones, digo, ¿cuánto voy a comprar? Si está entre, qué sé yo, entre 1180, puede ser cualquier cosa, puedes hacer una tabla predefinida. De hecho, algunos otros países de la región hacen eso. Pero eso en términos comunicacionales es un horror. ¿Me entendés? Entonces uno también tiene que pensar que el equipo económico y el presidente tiene que tener algo que le permita que la gente entienda. Acá, mira, acá tengo un montón de cucardos diciendo que te vas a chocar contra 1400 y no vas a aguantar. No, mira, no va a ser así. Este programa está tan bien diseñado que se va para abajo. Entonces, comunicación. Ahora, lo que yo creo que fue imprudente fue decir también, tampoco el Tesoro va a comprar en el piso hasta que no toque el piso de la banda. Porque el Tesoro necesita dólares, porque tiene vencimiento de dólares. Entonces, ¿por qué no los compra en el mercado? Lo lógico es que los compra en el mercado. Ahí yo creo que ahí se fueron un poquitito en términos de lo que, aún teniendo en cuenta el tema comunicación. Y después lo corregirán, porque en algún momento vas a tener que comprar. A ver, esa es toda la discusión de cuánto del riesgo país te lo explica el contexto internacional, el riesgo político y el tener reservas netas negativas y saco la plata del fondo. El riesgo político vamos a tener una definición en octubre que yo creo y espero que lo reduzca. Porque al gobierno creo que le va a ir bien en octubre. Capaz que nos enteramos antes de septiembre, ¿no?, si va a desdoblar de la elección. El contexto internacional mucho no le ha pegado en el riesgo a los vecinos. Nos mete ruido, pues nos jorobó con el precio del petróleo, pero bueno, veremos dónde termina, porque la política de Trump ha sido, a mi juicio, muy mala en materia de política económica. Pero si después de todo eso te queda un riesgo país muy alto, bueno, a ver, pues yo cuando hablo con fondos de afuera, las únicas preguntas que hay son sobre las cuentas externas y por qué uno acumula reservas netas. ¿Son primitivos? Y por ahí sí, pero son los tipos que te prestan la plata. Son los tipos que te pueden comprar los bonos. Entonces, a veces, por más que estén equivocados, tenés que, o sea, vos podés tratar de convencer, o a veces tenés que decir, bueno, ¿sabés qué pasa? Si realmente querés, te pone más contento que tomemos gaseosa en la cena, tomemos gaseosa y el día que quiero tomarme algo lo hago en un bar después que terminamos de cenar, por si te voy a ir pavada, ¿me entendés? O sea, hay algo ahí en el tema de reservas netas, que otra vez también tiene un fundamento económico, que no es bajar volatilidad y eventualmente tener un seguro anticrisis. O sea, vos decís, de alguna manera, desde el punto de vista de los inversores externos, ven como una debilidad el hecho de que no estés acumulando reservas. Que tengas reserva neta negativa, porque si no acumularas tuvieras 40.000 palos, otra Bueno, cosa. que no acumules, sobre todo Teniendo en cuenta el punto de partida. teniendo reservas netas negativas. Y yo me imagino la respuesta del presidente diciendo, lo que pasa es que yo no quiero emitir un solo peso porque quiero priorizar antes destruir la inflación que acumular reservas. Está bien. No, Pero no, a ver, pongámonos en estos términos. El argumento de que no tengo pesos para correr. ¿Y por qué en marzo y mediados de abril pasó lo que pasó? Entonces el gobierno también tiene que hacer un poquito una revisión de sus dichos. Porque, como bien dice el presidente, no es solamente la oferta, es oferta y demanda de dinero. Yo puedo tener
te puedo no poner oferta, pero si se me cae la demanda. Y vos, está toda la discusión. El otro día hubo un tuit del presidente diciendo, bueno, no sé quién había hablado hay gente que cree que todavía tenemos monetary overhang, que se va a ir limpiando. Porque ahora cuando salga el BOPREAL para los dividendos atrapados, a ver, volviendo a tu pregunta, una de tus preguntas originales, capaz que no entra nadie, porque si todos salieron. Ahora, si todavía hay gente que quiere saliendo, va a tener que sacar pesos que hoy los tiene metidos en algún lado, o va secando cada vez más de pesos. Es cierto, hay un momento, si yo aprieto y la demanda de dinero no aguanta, que se te va a apreciar el tipo de cambio. ¿Ok? Se te va a apreciar. La pregunta es si es prudente hacer eso y si te ocurre rápido. Porque si te ocurre dentro de un par de años, se te apreció tanto que antes de eso ya tuviste... Pero podríamos decir que es eso lo que te está pasando al final, que estás secando Bueno, y pero la pregunta... te estás teniendo una consecuencia no deseada que es esta apreciación, pero porque estás buscando eliminar Bueno, a los trompadas la inflación, ¿o no? Yo entiendo que el gobierno tenga un foco en bajar la tasa de inflación por ahí rápidamente. Ahora, si uno supone que después del salto de la inflación de marzo a abril, eso estaba calibrado a nivel de tipo de cambio que era más o menos los precios estaban calibrados al nivel del tipo de cambio que tenías en ese momento. ¿Ok? O un poquito más, si querías, porque había precios que estarían marcados con el contado con liqui. Bueno, está bien, que vos me digas, yo me preocupo porque, para que no se me deprecie, yo lo puedo entender. Ahora, ¿para qué querés llevarlo al piso de la banda? ¿Me entendés? ¿Para qué lo que lleva a 1000 para usar? Si estaban los precios a 1080, con el blend a 1100 y pico, poner que estuvieran a 1100, 1100 y pico. Si estaban, ¿para qué querés llevarlo a 1000? O sea, gradúa tu apretón monetario No, para que sea es 1100, que no 1000. a mí me da la impresión de que a la vista de lo que viene sucediendo, a 1000 da la impresión de que no va a ir y casi que no querés que vaya a 1000. Bueno, entonces no vas a comprar reserva. Estoy de acuerdo. La pregunta es si eso te genera una debilidad. No otra vez a los ojos tuyos, míos, del presidente del equipo económico. Porque en definitiva, a veces... A los ojos de afuera que a dicen... los ojos de los tipos vos que te seguís tienen que teniendo... financiar, porque vos Está tenés bien. que en algún momento colocar deuda afuera, porque no podés, y lo ha dicho el ministro, y creo, no sé si lo dijo también el presidente, yo creo que es totalmente, el esfuerzo que se ha hecho de pagar deuda con reserva del Banco Central, que las compraba en el mercado, es enorme, eso no es sostenible, todos sabemos que no es sostenible. Entonces, en algún momento tenés que colocar deuda. Si el tipo que te va a colocar la deuda te dice quiero ver reservas netas, bueno, podemos pasarnos tratando de convencer, yo te diría, es mucho más práctico acumular reservas netas, aunque el tipo de cambio esté un poco más arriba. La cuenta que por ahí podemos hacer es decir, bueno, mira, si yo acumulara 1000 palos por mes, a tomar un número redondo, ¿qué impacto tendría en el tipo de cambio nominal? Y ahí podemos hacer una... ¿Cuánto se tradea por día? Y capaz lo que decís es, estoy dispuesto a sacrificar una tasa de inflación que baje más despacio. Eso es lo que yo lo he escrito. Lo he escrito. ¿Cómo decís? Lo he escrito en el Cronista, lo he escrito en algún otro lado. Una tasa de inflación que baje más lentamente. Que baje un poco más lento y acumular reserva. Eso, mira, en alguna medida es la discusión. Hay un reportaje que no sé si lo leíste, que circuló adentro del gobierno, porque tenía una visión muy positiva sobre las reformas argentinas, que le hace Luciana Vázquez a Sebastián Edwards. Yo a Sebastián Edwards lo conozco muy bien porque es profesor en UCLA. Yo estoy en UCLA. Aparte es muy amigo, hemos hecho consultoría juntos, qué sé yo. Pero el reportaje, él recordaba una cosa que yo, después que lo leo, digo, si esto yo se lo había escuchado a Edwards y a otros chilenos, yo tengo muchos amigos chilenos economistas, de que, acordate que Chile tiene la primera fase de los Chicago Boys, que se meten en un tema cambiario importante, un tema de atraso cambiario, bueno, salta el tipo de cambio en un momento, genera una crisis financiera, un gran lío. Después viene una segunda tanda de Chicago Boys, y esa segunda tanda de Chicago Boys utiliza distintos mecanismos, porque ahí había mucho de deuda privada que había quedado después de la crisis anterior, arman todo un esquema para tratar de evitar que el tipo de cambio se aprecie rápido, sostener el tipo de cambio real. Y Edwards lo pone en estos términos, que esa parte... Después está toda la parte donde él es muy elogioso de la reforma del gobierno actual, pero la parte donde dice, bueno, en alguna medida es como que eligieron bajar más lento la tasa de inflación, pero tener un salto de exportaciones, que también los ayuda a tener un costo. Y yo digo, bueno, yo lo escribí diciendo, bueno, mira, en realidad es probablemente la experiencia de estabilización y crecimiento más exitosa de la región. Pues Chile tuvo un crecimiento de 7-8% por año,
pasó a desarrollar cosas que, a ver, el salmón no existía en esa época, hoy creo que exportan, no sé si 30 o 40 mil palos verdes de salmón por año. Es decir, a veces vos necesitas tener algo que te dé, si querés, alguna ventajita en términos del largo plazo. Entonces yo digo, teniendo eso es exactamente lo que te acabo de decir, por ahí había que ir. Ahora, ¿cuánto es eso? Y No, bueno, podemos dimensionarlo. y- ¿Cuánto es el impacto en el tipo de cambio de comprar 1000 palos por mes? y lo No que, debería ser y lo mucho. que vos decís es que también la alternativa que supone deflación de precios a través de baja de costos o quita de regulaciones con Sturzenegger opera mucho más Opera lentamente, lento. Es opera mucho más, súper importante. A mí yo lo he pero puesto de capaz otra te, manera. te golpea mucho en el propio camino, porque hasta que eso empieza a operar y te consigue bajar los costos y demás, y capaz morís en el intento. Vos siempre vas a tener gente quejándose de que los números no le dan y siempre, en general, eso va a ocurrir. Pero eso no es lo que uno tiene que mirar cuando hace política económica. Pero yo creo que vos tenés que mirar. Vos, mira, imagínate, tenías el Estado argentino, porque es el Estado argentino. Hoy está Javier Milei, antes estaba Alberto Fernández, antes estaba. Bueno, el Estado argentino, hasta diciembre del 23, le dijo al sector privado: la regla de juego acá es que esto es capitalismo prebendario. Entonces, a vos te va bien si haces cola para que, y sos exitoso en que te autoricen la importación, después te autoricen el pago, yo te protejo el mercado interno, te pongo, si sos exportador, cuídate porque te pongo cupo a las exportaciones para deprimir, para que el precio sea barato para la mesa de los argentinos. Hago un montón de desastres, te doy crédito subsidiado, te regalo plata por este otro lado, toda una cosa de capitalismo prebendario. El 10 de diciembre, claramente eso cambia. Y se va empezando a instrumentar donde vos ahora le estás diciendo al sector privado: muchachos, las reglas de juego acá son capitalismo de mercado. Siempre tendrás alguna, pero es capitalismo de mercado. Te voy a abrir la economía, se acabaron todas estas cosas, te saco cupos de exportación, te voy con una transición, voy camino a liberarte restricciones de cambio, y el gobierno está cumpliendo eso. Ahora, otra vez, las empresas no son de plastilina. Entonces, si vos estás seteado para hacer capitalismo prebendario, te dicen ahora vas a hacer capitalismo de mercado. En una economía, pasas de una economía cerrada a una economía abierta, de una economía donde vendés en el zoológico súper protegido y nos matás a los consumidores, en una economía donde vas a tener que competir y mejor empezar a mirar el mundo para tener escala. Ese cambio, hay algunas empresas que lo pueden hacer rápidamente, pero yo creo mucho en el talento empresario argentino, porque son sobrevivientes de 50 millones de crisis, de 50 millones de cambios de regla de juego, pero hay otras que les cuesta hacer ese cambio. Entonces, lo que te dicen algunos: ¿por qué no lo haces con un tipo de cambio real un poquito más alto? Evita que se aprecie tanto. O, Ese es un poquito el mensaje. o peor, Y te lo dice un tipo, porque, a ver, que en algún momento el gobierno deslizó que Sebastián Edwards es de centro izquierda, y probablemente si le preguntás es de centro izquierda, pero Sebastián Edwards es más ortodoxo que vos y que yo juntos en materia de política económica. Es súper ortodoxo, Sebastián. Y es uno de los tipos en la región que más sabe sobre el tema, tiene libros escritos sobre determinantes del tipo de cambio real. no, Entonces es un tipo para escuchar. y lo que estabas diciendo vos de esta plastilina, de un mercado, unas empresas orientadas a la prebenda, a una de capitalismo de mercado, es que muchos quizá pueden hacer la transición, pero todavía dicen, quiero hacer la transición y todavía no estoy seguro si vuelvo atrás. Claro, además tenés ese También temita. están los que dicen, Además tenés ese temita. porque por supuesto, implica cambios. Implica invertir, implica mejorar productividad. ¿Sabes qué? Yo en UCLA lo tuve a Sebastián en mi comité, pero mi jefe de tesis, digamos, era Lito Harberger. Y a Lito siempre hablaba de productividad. Él le gustaba llamarlo reducción real de costos, porque es el dual de la mejora de la productividad. Pero yo creo que es mejor verlo como reducción de costos, porque reducción de costos involucra un montón de opciones, ¿no es? Pero reducción de costos te marca lo complejo que es, porque vos estás como empresario con el machete entre los dientes todo el tiempo tratando de estar al nivel de la competencia o incluso un poquito mejor. El crecimiento es estresante. El capitalismo prebendario es tranquilo. El tipo que hace lobby, eventualmente pagas una coima y disfrutas tu plata en Punta del Este. El capitalismo de mercado, sí, por ahí terminás disfrutando tu plata en Punta del Este, pero es bien estresante. O sea, la vida, el crecimiento es ahora Schumpeter, y Schumpeter es creación destructiva. Tengo uno que le va bien, tres que le fueron mal. A los que le fueron mal hundieron capital, se fundieron, vuelven a nacer, son otros. Es una vida bien estresante. No todos
los gobiernos, los países, los empresarios, los trabajadores estamos preparados para los desafíos del capitalismo. Ahora, esa es la máquina de crecer. Normalmente los países después se paran de un extremo donde están todo el tiempo subsidiándote para evitar eso, entonces no creces, hasta situaciones en el medio donde, bueno, pones algún paliativo. Ahora, pedirle al empresario en cualquier parte del mundo que pase de un modelo prebendario a un modelo competitivo en 6 meses, por ahí es pedirle mucho. Te quiero hacer la última pregunta, que tiene que ver con, que entiendo será después de las elecciones y si lo consiguen hacer, esta competencia fiscal donde se exterioriza qué parte del IVA va para Nación y qué parte es responsabilidad de las provincias. ¿Y qué chances de éxito le ves a eso? ¿O qué dinámica imaginás de Yo si no eso? entiendo esa reforma. Perdona que sea gráfico, porque no sé cuánto tiempo tenemos. No entiendo, porque la reforma de poner un IVA provincial siempre se había propuesto. Nosotros la hemos propuesto, entre otros, hace muchos años la propusimos en Fiel para reemplazar ingresos brutos. Y tiene problemas, pero no por un tema de competencia tributaria. La competencia tributaria tiene también alguna discusión si vos querés el race to the bottom, porque tampoco puede quedarte con ser impuestos, pero suponete que la competencia tributaria se da por atraer inversiones en los impuestos que le importan al inversor, que son los impuestos, si querés, el impuesto a las ganancias, no los impuestos al consumo. ¿Qué competencia tributaria voy a tener yo entre un supermercado que está de General Paz para allá en Vicente López y uno que está de General Paz? Esa es la única competencia tributaria que voy a tener con impuestos al consumo. Entonces, No me voy como a en la mudar, Argentina no me voy a mudar de barrio no para. te vas a mudar de barrio, te cruzas, bueno, sí, ahí se mirará, ajustará el supermercado, se mudará 40 cuadras porque no le da, porque el otro cobra mucho más barato, pero eso es marginal. Cuando hablan de competencia tributaria en Estados Unidos están hablando de competencia en impuestos que cobran los estados que tienen state income tax y otras cuestiones para atraer inversiones. O competencia dentro de los estados de la Comunidad Europea, donde uno te baja, vos has tenido una convergencia hacia la baja en las tasas de impuesto a las ganancias de sociedades, porque te la bajaban los checos, las empresas alemanas se iban a instalar en la República Checa, pero no por el impuesto al consumo. Entonces ahí ya tengo un problema con eso. La segunda cuestión es que vos hoy el IVA, es cierto, tenés una parte que va a la nación, una parte que va al gobierno nacional, incluyendo lo que va a seguridad social, pero la parte de arriba, la parte que va a provincias, digamos, un poco menos de la mitad, se reparte entre las provincias hoy. ¿Cómo se reparte? Con la coparticipación federal. Si yo voy a un esquema donde lo va a cobrar cada provincia, deshago esa transferencia. Cosa que uno puede decir, fantástico. Ahora, yo digo, ¿el gobierno hizo la cuenta de quiénes son los principales ganadores? Los que están perjudicados hoy. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. O sea, vos antes de la elección, suponete que lo pudieran hacer hoy, le vas a dar, debe ser 0,3, 0,4 del PBI nacional, que la provincia de Buenos Aires le da a las provincias del norte, básicamente, o del sur. ¿Se lo vas a dar a Kicillof antes de la elección? ¿O después de la elección para que te compita uno que puede ser... Digo, no sé si hicieron la cuenta política de esto. Pero acá el gran ganador, si dejás de lado la ciudad, que es todo un lío, es la provincia de Buenos Aires. Entonces yo no digo que esté mal en el largo plazo decir la provincia de Buenos Aires tiene que mejorar. Ahora digo, no me parece que cuando lo miren los estrategas políticos del gobierno que los tiene, digan, che, esto me parece que tiene un problemita. ¿Vamos a financiar al que va a ser por ahí tu competidor en el 27? Supongamos que el presidente va por la reelección, que tiene derecho y me parece fantástico, si quiere así lo decide. Y hoy parecería que su principal opositor, le vas a dar un platoducto a tu principal opositor político, no lo entiendo. Por eso, no sé, por ahí están hablando de otra cosa, por ahí están pensando en la sustitución, en armar un IVA provincial para ingresos brutos y esto lo largaron como, no lo sé, la verdad que no lo puedo entender yo. Está bien, hay que ver los detalles de cómo es Por eso, hasta que no vean los antes de detalles, hablar. pero de lo que salió en los diarios, que por ahí no está del todo bien reflejado, no lo sé, me despertó estas dudas, digamos. Bueno, entendido. Bueno, gracias Daniel por haber venido, por haber A participado y vos por bueno, invitarme. y a los que participaron, bueno, muchas gracias también por hacerlo y nos veremos en el próximo programa de Invertir en Dólares. Hasta luego.